Hoy vamos a discernir el Evangelio de Mateo 18, 21, 35. Este Evangelio que yo siento que es como una condición, una forma de Jesús para el perdón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No deberías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? El indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Mirar a través de tus ojos, sentir como tú sientes. Hoy, queridos hermanos, en esta charla de perdonar, que el Señor nos explica cómo perdonar, hasta cuándo perdonar, sentir, perdonar como lo haría nuestro Señor. Por eso vamos al versículo 21. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Jesús quiere que tomemos conciencia del perdón como una obligación de corazón
por amor a Él y su misericordia por nosotros. Cuando hablamos de obligación, yo digo de corazón, ¿por qué? Porque el amor de Dios es infinito hacia nosotros y su misericordia también. Yo pienso que acá Pedro en ese momento pensaba que estaba en lo correcto cuando hace esa pregunta. Porque fíjense que de acuerdo a la enseñanza de los rabinos de esa época, era perdonar hasta 7 veces. Y fíjese que justamente Simón Pedro estaba dispuesto a hacerlo así. Pero Simón Pedro, pienso que él se va a sorprender cuando... ¿Qué pasa? Cuando el Señor le pide que sea más generoso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el perdón nuestro sea infinito. Y vamos al versículo 22, donde Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Acá entramos en lo que ya hemos comentado en otros encuentros de la lección, cuando recordemos que estábamos todos sentaditos en esa mesa de mate y de amigos en el nombre del Señor, que el número 7, ¿qué es? El número 7 es la perfección. Cuando nosotros nombramos ese 7 sería entrar en la perfección de Dios. Por eso el Señor dice, hasta 7 veces, no, sino hasta 70 veces 7. Muchas veces 7 por 7, 49, 490 veces tengo que perdonar. Tampoco sería ese el tema. Fíjense que si nosotros perdonamos a una persona 490 veces, ya el tema se habló mucho. Entonces, primero vamos a ver qué es perdonar. Perdonar, diría la Madre Teresa de Calcuta, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más esa ofensa. No sentimos más rencor. Dice, perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y también la tendrá el que te ofendió. Por eso fíjense que Jesús, ante la generosidad de Pedro de perdonar, Él le pide más todavía, le pide que perdone más, porque el Señor pide que actuemos como Él. Él cuando nos perdona, en su amplia misericordia, Él fíjese que no tiene límites. El Señor perdona todo. Las personas que tienen la experiencia de estar en pastorales difíciles, donde hay pecados muy pesados, nos damos cuenta a veces de lo que vale el perdonar. El año pasado en una charla, hablaban de una madre que perdonó a quien le había quitado la vida a su hijo. Ahí entendí lo que es la misericordia y el perdón. Muchos tenemos el don, la suerte de ser padres. Pongámonos en ese lugar. Esa madre que perdonó a quien le quitó la vida a su hijo, que le quitó la vida terrenal. Pero esa madre tiene la fe en Dios para saber que su hijo, en este momento, está bajo la luz del Señor, en una de esas habitaciones que nos prepara el Señor en el Evangelio de Juan. Por eso, esa madre, al perdonar a quien le quita la vida a su hijo y hablar con esa persona, esa madre tal vez tenga la llave para que ese hermano que en ese momento estaba privado de la libertad pueda entrar en el reino. Porque ante semejante perdón, ese hermano nunca más puede negarle el perdón a nadie. Por eso vamos al versículo 23, que dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. El Señor quiere arreglar las cuentas con nosotros. Ese es el Rey de los Reyes. Comenzada la tarea, la presentaron a uno que debía 10.000 talentos. ¿Cuánto le debemos al Señor?
Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. ¿Cuánto nos tendría que pedir el Señor a nosotros? El servidor se arrojó a sus pies diciendo: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. ¿Cuántas veces en las dificultades extremas nos acordamos del Señor y no sabemos cómo hacer para que nos escuche? Pero Él siempre nos escucha. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. El Señor siempre nos escucha y siempre nos perdona. Probablemente este siervo del cual habla se ofrecía a pagar la deuda de alguna forma. Yo pienso que el Señor siempre utiliza deliberadamente ilustraciones que, como esta, fíjese que son, yo pienso que extremas, para enseñarnos una lección. ¿Cuántas veces damos cosas por nuestra soberbia, como que pensamos que las sabemos todo y queremos arreglar las cosas a nuestra manera? Y no es así. El Señor nunca nos va a cobrar mal. No, el Señor es puro amor. Acá lo que destaco, que fíjense que si hacemos la comparación, cuando le presentan a alguien que le debía 10.000 talentos, 10.000 talentos si lo pasamos hoy a valores actuales sería más o menos unos 12 millones de dólares. Fíjense que no es algo como para decir se lo perdono a cualquiera, hay que evaluarlo. Una persona que debe eso, o sea, pongamos en la balanza cómo pecamos, los errores que tenemos, nuestros pecados, con esa suma, ¿no? ¿Cuánto nos perdona el Señor? Hay a muchos que nos perdona muchísimo. Por desobedientes que somos a veces, por caprichosos. Por eso siempre digo que cuando le erramos, el Señor no nos castiga nunca, el Señor nos pone desafíos, nos deja que actuemos con nuestra libre albedrío, nos deja que actuemos porque el Señor es un Señor libertario, nos da la libertad de actuar. Y ahí caemos en nuestros errores porque no actuamos de acuerdo a la voluntad de Él. Él nos deja para que nos demos cuenta que el único que nos hace libres es Él. Porque Él nos deja que pasemos esas pequeñas pruebitas, no las llamaría, sería desafíos, que siempre al final nos van a engrandecer, porque cuando pasamos los desafíos, eso es para que el Señor veamos que solamente siguiendo la conducta que Él nos marca, es de la forma que podemos ser libres. El pecado siempre nos va a llevar a la cárcel, el pecado nos encadena. Por eso, seamos obedientes del Señor. Acá hay una frase muy linda de San Agustín que dice: Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas hacer y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Es hermoso saber que Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Por eso el Señor tiene muchos dones para nosotros, pero si lo desobedecemos, hasta los que ya tenemos los vamos a perder. Si supiéramos nosotros cuánto nos ama el Señor y lo conociéramos de verdad, realmente estaríamos más felices, porque haríamos su voluntad y no tendríamos que pedir perdón, porque el actuar de forma a la voluntad del Señor nos evitaría muchas veces pecar. Pero somos chicos caprichosos y tenemos que hacernos más como niños todavía. ¿Para qué? Para actuar como niños de verdad, con el corazón puro, y hacer caso a nuestro Papá del cielo. Si conocieras cuánto te amo. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo,
serías más feliz. El Señor nos hace discernir su palabra para que seamos justamente más felices por el amor que nos tiene. Nos dejó estas palabras que serían como llaman algunos, un manual para realmente llegar al cielo. Vamos al versículo 28 que dice: al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. ¿Cuántas veces nosotros, perdonados por el Señor, ahogamos a otros y nos olvidamos que nosotros hemos caído a veces en la misma tentación? Tentación. Perdóname mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden y no me dejes caer en la tentación. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro y no tenemos conciencia de lo que decimos? Págame lo que me debes, le decía. ¿Cuántas veces lo decimos? Acá la cantidad que se debía era unos $17, $8, 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos tendrían que ser el salario de 2 días de trabajo. Fíjense la diferencia, a él se le habían perdonado millones y por 2 pesos estaba ahorcando al hermano. Por eso esto me lleva a pensar justamente en esta frase de San Agustín. Hombres que por ahí fueron lujuriosos, que el pecado los había agarrado muy fuerte, como después se les tierniza el corazón. Por eso a veces no juzguemos a los pecadores, porque yo pienso que la persona que peca cuando realmente se convierte puede tener mucha más capacidad de perdón que personas que tal vez no han pasado esas experiencias. San Francisco, San Agustín, maestros, hermoso escucharlos, sus reflexiones, pero bueno, acá lo que nos quiere decir el Señor es que lo que me dice a mí el Señor, que cuánto tengo que perdonar después de lo que Él me perdona, de las pruebas que he pasado, esos desafíos tan duros que nos vienen a diario y que sigo pidiendo que vengan para poder seguir creciendo en la fe. El versículo 29 nos dice: el otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. ¿Cuántas veces vemos gente necesitada? Hace falta que la gente se arrodille a pedir. No hace falta que se arrodille a pedir. ¿Cuántas veces nuestro pecado es de omisión? Y lo vemos a todo nivel. Gobernantes, todo el mundo omite y no ve. Y eso también nos encadena. ¿Cuántas veces gente privada de la libertad pasa necesidades por culpa de los que oprimen, los gobernantes que usan hasta esos lugares para rédito? Qué triste, ¿no? Muchas veces como hablaba hace un rato, ya que la nombré a Cristina de la Pastoral de la Salud, cuántas veces en los geriátricos se trata mal a la gente, se ignora sus necesidades y lo que vemos que detrás de todo hay una cuestión comercial, omisión, pero eso a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Cuántas veces se arrojan a los pies pidiendo y no les dan nada? Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. ¿Cuántas veces nosotros encarcelamos a nuestros hermanos con el chisme, la mentira? Y a veces eso no lo tenemos en cuenta, porque el corazón no lo abrimos a la misericordia del Señor como tendríamos que abrirlo. Fíjense que acá seguimos en el 31, dice: y los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. En la corrección fraterna nos dice: vayan con 1 o 2 testigos. Fíjense que los testigos en este caso los pone el propio Señor.
fueron a contarlo a su Señor. El Señor ve todo, quiere decir. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? El Señor cuánto nos se compadece de nosotros, de los pecadores. Pero todo es para crecer, queridos hermanos. Fíjense que en esta parábola, este siervo que fue perdonado por el Señor se niega a perdonar a otro en la misma situación, que no le costaba nada, porque lo de él eran 2 pesos, comparado con lo que el Señor nos perdona. Pongámonos, como tenemos que ponernos en toda parábola en lugar, y digamos en qué lugar. Yo estoy en todos los lugares, en el que Dios lo perdona, en el que no perdona, pero a veces el corazón no lo abrimos para saber que nosotros mismos somos los que no perdonamos. Tiernizar el corazón ante esta situación, esta conducta desubicada de este siervo. ¡Qué bárbaro! Tomó lo que necesitaba y se olvidó de Dios. Se hizo del mundo, porque la cosa material lo dejó ciego. Acá hay un pasaje de Efesios 4:32 que dice: sed más bien amables con otros, misericordiosos, perdonándose uno con otros, así como también nos perdonó en Cristo. Si Dios nos ha perdonado y abramos nuestro corazón al pecado nuestro, tengamos una buena conversión para perdonar. Si Dios nos ha perdonado, hagámoslo de la misma manera. Porque si nosotros, cuando pedimos perdón a nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Señor lo hiciera realidad, ¿cuántos no tenemos forma de ser perdonados? No nos olvidemos que luego de habernos convertido en hijos de Dios y por haber sido perdonados por Él, tenemos que perdonar. Esto es un principio básico de la conducta del cristiano. Yo diría, para apartar todos esos obstáculos en nuestra relación con el Señor. Porque si nosotros no perdonamos, no podemos estar en paz. El no perdonar, el pecar, no nos aleja. Cuando realmente perdonamos, como dijo la Madre Teresa, sacamos todos los rencores que tenemos en contra de esa persona. Porque fíjense que esto lo hemos charlado con personas que me decían: pero yo no puedo perdonar, esta persona obviamente en situación extrema, a fulano porque me hizo esto. Pero si no lo perdonas, vos vas a vivir en un continuo martirio porque estás buscando la forma de la venganza. Y vos fíjate que no encontrás tu paz, no encontrás tu libertad. Y cuando somos libres, estamos en paz. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Yo veo en esto, veo la obligación de perdonar y reconciliar. Porque cuando nosotros realmente amamos, perdonamos. Y si amamos como el Señor nos amó, vamos a perdonar como el Señor nos perdonó. Y si vamos a hacer lo que quieras, como hizo el Señor con nosotros, era su voluntad perdonarnos, nosotros también, una vez que perdonamos, vamos a poder hacer lo que quieras, porque nos vamos a sacar esa, como dice el Padre José, esa mochila que es el pecado. Acá, indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Yo pienso que a veces el Señor se debe indignar con mi pecado, también con el tuyo tal vez. ¿Y qué hace el Señor para que yo crezca? Me deja que actúe por mi propio albedrío y meto la pata, caigo en el pecado otra vez. Entonces tengo que superar ese desafío, ese mal trago, porque seguramente cuando pecamos nos volvemos a encarcelar, y para salir de esa cárcel tengo que superar ese obstáculo que el Señor dejó que pasara. ¿Para qué?
para que yo crezca. Por eso, volvamos a lo de San Agustín. Y Dios no manda cosas imposibles, porque nada es imposible para Él, sino que manda lo que manda y te invita a hacer lo que puedas, porque nosotros vamos a hacer lo que podamos de una forma mundana para salir. Y a Él le vamos a pedir que nos ayude en lo que no podemos. Y ahí, con esa misericordia de Él, nos vamos a dar cuenta que si no tenemos la gracia de Él no podemos salir, no podemos pasar ese obstáculo. Y ahí Él te va a ayudar para que lo puedas pasar por arriba ese obstáculo y te va a quedar tu experiencia. Por eso, siempre tenemos que tener en cuenta que todo viene del Señor. Lo mismo, en el versículo 35 dice, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La ley del Señor es perfecta, es verdadera. ¿Por qué el Señor me va a perdonar si yo no perdono? Porque Él es misericordioso y va a tratar toda la forma para que yo me dé cuenta que estoy en un error y que perdone. Vamos a terminar con San Agustín y vamos a decir una frase de él. Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. ¿Cuántas veces tenemos y somos egoístas y no lo damos? Pensando que me va a faltar. No, no, no. Cuando vos das, da en agradecimiento al Señor de lo que no tenés. Por eso siempre yo digo que la providencia del Señor es infinita. Y esos obstáculos que pasamos, el Señor nos hace pasar esos momentos para que veamos que solo su providencia es la que nos puede ayudar. Él nos va a proveer, nos va a dar ese salvavidas cuando nos estamos ahogando. Pero por eso nosotros no ahoguemos a los demás como hacía este siervo. Queridos hermanos, Jesús siempre está con nosotros. ¿Qué nos dice este Jesús tan misericordioso? Hola Norma y Carlitos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Y con respecto al Evangelio, yo me estaba haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Y lo relacioné con tres palabritas, que el perdón tiene que ver con la fe, el amor y la paz. La paz porque si tenés rencor, si tenés esa mochila pesada, nunca vas a tener paz en tu corazón. Y con la fe porque qué flojos que estamos de fe para no perdonar, que nos cueste tanto perdonar, ¿no? Porque a veces estamos tan en lo mundano
que nos cuesta acercarnos a lo espiritual, que es justamente lo que nos acerca a Cristo. Y si Cristo murió por nosotros y nos perdonó, nosotros, ¿cómo no perdonar al otro? Entonces, a medida que nosotros tengamos más fe y nos acerquemos más a Él y alimentemos nuestra fe, nos va a costar menos perdonar, me parece. Y el amor, que es lo que resume todo, si uno tiene amor, te va a costar menos perdonar. Y para poder tener amor, te tenés que acercar a Cristo, porque Cristo es el amor. Si nos basamos en el amor solamente mundano, se nos va a hacer muy difícil perdonar. Entonces, me parece que tendríamos que trabajar esas tres cositas, ¿no? La fe, el amor y para poder tener paz en el corazón. Así que bueno. Vos sabés que está muy bueno lo que decís, porque justamente lo que estás diciendo es que cuántas veces se confunde el amor mundano con el amor de Dios, ¿no? Y te digo que eso es algo como para discernirlo bastante, el tema de la confusión, porque el amor de Dios justamente es el amor infinito y el amor del corazón, ¿no? El sentimiento de Dios. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.